¿Qué tal? ¿Cómo están? Vamos a seguir con el curso de programación orientada a objetos en Java. Lo que vamos a hacer ahora es dejar de lado por unos cuantos videos el ejemplo de la red social que veníamos realizando. Y ahora nos vamos a concentrar en las llamadas clases de utilidad que tiene Java. Java ya trae incorporado, cuando uno comienza a programar en su JDK, es decir, en su paquete de clases, trae incorporado lo que se denominan clases de utilidad. Dichas clases son clases con métodos ya probados y que a nosotros como desarrolladores nos facilita, ya que las vamos a utilizar de manera cotidiana. Dentro de las clases de utilidad más importantes se encuentra la clase string y la clase integer. La clase string es la que nosotros veníamos utilizando hasta el momento. Nosotros cuando declarábamos un atributo de tipo string, en realidad lo que estábamos haciendo era declarar un atributo de la clase string. Es decir, estábamos creando un objeto string en ese momento. ¿Cómo podíamos comenzar a sospechar de ello? Bien, estábamos escribiendo string comenzando con letra mayúscula, usando la convención para nombrar a las clases en Java. La clase string trae métodos para poder manipular cadena de caracteres. Por ejemplo, podemos saber si dos cadenas son iguales, también podemos saber la longitud de una cadena de caracteres, también podemos obtener una parte de la cadena si es que nos interesa, también podemos pasar un valor numérico y convertirlo a string, y así sucesivamente obtenemos un montón de métodos que nos permiten manipular una cadena de caracteres. Y por otro lado, vamos a ver la clase integer. Integer es la clase que hace referencia a un tipo de dato primitivo envuelto en un objeto. Es decir, hace referencia al tipo de dato primitivo int. A partir de un objeto de tipo integer, nosotros podemos manipular de cierta manera ese dato primitivo como si fuera un objeto. Por ejemplo, podríamos crear un objeto de tipo integer a partir de una cadena de caracteres, es decir, una cadena con el número 25. Entonces nosotros de esa manera creamos un objeto del tipo integer y después podemos pedirle que nos devuelva el tipo de dato primitivo. Lo que nos tiene que quedar claro a partir de este video y de los ejemplos que vamos a ver es que existen clases que ya vienen incorporadas con Java que permiten manipular muchas de las acciones cotidianas que nosotros hacemos. En los siguientes videos vamos a ver otras clases de utilidad, como es el caso de la clase arrays y como es el caso de la clase mat. Pero por ahora vamos con la clase string y la clase integer a ver los siguientes ejemplos en NetBeans. En este caso vemos que tenemos dos clases, las dos tienen el método main, esto se permite en Java. Lo que va a pasar es que cuando yo ejecute una de las dos clases va a llamar al método main de esa clase que está incluido. En este caso vamos a empezar por la clase string. Vamos a comenzar diciendo que la clase string tiene constructores como cualquier otro tipo de clase. Acá lo podemos observar, acá hemos creado un objeto del tipo string, le hemos llamado nombre. Si tocamos con la tecla control sobre el nombre de la clase, Java nos permite ver la documentación que existe sobre esta clase y podemos observar que se trata de un constructor, ya que es público, tiene el mismo nombre de la clase y no retorna valor. Fíjense que existen distintos tipos de constructores de acuerdo a las necesidades que nosotros tengamos, pero por lo general esta clase se utiliza como veníamos hasta el momento realizándolo, que es crear un atributo del tipo de la clase y asignándole un valor. Si bien parece lo mismo, técnicamente no es lo mismo. No vamos a entrar en detalles de qué hace una forma y qué hace la otra, pero para los efectos prácticos de lo que nosotros necesitamos, las dos son equivalentes. También después vamos a ver métodos de la clase string. Entonces tenemos, por ejemplo, el método equals, que lo que hace es comparar que dos clases de objetos de la clase string sean iguales. Después tenemos el método length, que lo que hace es devolvernos el valor con la longitud de una cadena de caracteres. Después tenemos el método substring, que lo que hace es retornarnos una parte de la cadena que nosotros hayamos utilizado. Tenemos el método value, que lo que hace es devolvernos el string de un valor entero, double o el que nosotros le hayamos querido pasar. Después tenemos el método trim, que lo que hace es sacar los espacios si existieran en los extremos de una cadena. Después tenemos lowercase, que lo que hace es retornar una cadena en minúscula, es decir, lo que hace es toda la cadena la convierte a minúscula. Y después tenemos el método que haría la acción contraria, que se llama uppercase, que lo que hace es retornar una cadena en valores de mayúscula. Y para finalizar tenemos el método index, que lo que hace es devolvernos la posición en donde se encuentra un carácter que nosotros pasamos como parámetro.
Entonces, a partir de esto vamos a ejecutar nuestro programa y lo que vamos a hacer es ir viendo cómo se va llevando adelante paso a paso. Vamos a ejecutar con modo debug. Vamos a traer la salida por pantalla a la parte de abajo. Y acá tenemos ya nuestro punto de parada y el programa detenido donde nosotros le indicamos. Si vemos, en este método lo que le estamos diciendo es que nos diga si la cadena nombre 1 es igual a la cadena que yo le estoy pasando por parámetros. Es decir, si nombre 1 es igual a la cadena que yo le estoy pasando por parámetros. Y en este caso, si apretamos F8 vemos que efectivamente son iguales. Entonces, por pantalla, el programa nos va a imprimir que nombre 1 es igual a Leandro. Fíjense que como se trata de una única línea de código, no van a haber más líneas de códigos dentro del if, yo puedo utilizar el if sin las llaves como resulta en la línea siguiente. Bien, vamos a seguir ahora con nuestra segunda comparación. Le vamos a preguntar si nombre 1, es decir, Leandro, es igual a la variable nombre 2, es decir, Pablo. Si son iguales, debería mostrar un mensaje y si no son iguales, nos va a mostrar justamente el mensaje que hace referencia a dicha situación. Apretamos F8 y fíjense que le dio que no son iguales las cadenas, por lo tanto imprime que nombre 1 no es igual a nombre 2. Y ahora nos va a preguntar si nombre 1 es igual a nombre 3. Nombre 3 es Leandro. Entonces, si vemos, nos da que sí, que son iguales, entonces imprimimos el mensaje. De esta manera vimos el método equals. Ahora vamos a pasar al método length. Lo que hace el método length es retornarnos la cantidad de caracteres que tiene una cadena. Entonces decimos que nombre1.length y esto nos devuelve, si fijamos bien, 7 caracteres. Si contamos, vamos a ver que tenemos 7 caracteres. Ahora vamos a ver el método substring. Lo que hace este método es, a partir de una cadena de caracteres, en este caso nombre 1, poder obtener una subcadena, es decir, una parte de la cadena. Entonces nosotros le decimos mediante dos parámetros, inicial y final, de dónde queremos que obtenga la cadena. Entonces nosotros le decimos, de la posición 0 a la posición 2, dame la cadena de caracteres. Entonces si ustedes se fijan, van a ver que nombre completo es nombre 1 y que parte de la cadena es Lea. Tomó la posición 0, la posición 1 y la posición 2 de la cadena. Las cadenas comienzan a contarse desde la posición 0. Fíjense que si nosotros le habíamos dicho que era hasta la posición 3, esa no la tiene en cuenta. Tiene el valor de esa menos 1. Entonces tomó posición 0, 1 y 2. Ahora vamos a ver un método que se llama evaluef, que lo que hace es básicamente a partir de un valor entero convertir este valor en una cadena de caracteres. Entonces fíjense, hemos inicializado en una variable de tipo entero el valor 10 y ahora le estamos diciendo que convierta ese valor 10 a una cadena. Y es lo que estamos haciendo. Este atributo, fíjense que es de tipo string y fíjense que es una cadena porque NetBeans nos los muestra con comillas al comienzo y al finalizar la cadena. Ahora vamos a ejecutar el método trim. Lo que hemos hecho para poder ver este método, que lo que hace es sacar los espacios, tenemos el atributo o la variable apellido, fíjense que tiene espacios al comienzo y al final. Entonces lo que vamos a hacer es sacarle esos espacios con el método trim. Y ahora fíjense que los espacios ya no están más, se los hemos sacado. Vamos a hablar ahora del método que les comentaba recién, la posibilidad de pasar de minúsculas a mayúsculas y de mayúsculas a minúsculas según correspondan los métodos lowercase y uppercase. En este caso tenemos nuestro nombre 1 está en mayúscula y lo que vamos a hacer es que lo convierta a minúscula. Entonces hemos declarado una variable de tipo string que lo que hace es convertir a minúscula ejecutando el método de la clase string. Fíjense algo también que sirve ahora, que como esto es una clase, nosotros con la clase del punto llamamos directamente al método. Ya de esa manera venimos usando las convenciones que habíamos explicado en los videos de encapsulamiento. Y ahora vamos a hacer al revés. Tenemos una cadena que está en minúscula y la vamos a convertir en mayúscula. Fíjense que acá tenemos cómo lo hizo. Y por último, lo que les comentaba, el método index, que lo que hace es obtener la posición donde se encuentra un carácter que yo le pase como parámetro. Por ejemplo, en este caso, nombre y apellido, tiene la cadena Leandro Spadaro. Entonces yo lo que le estoy diciendo, devuélveme en qué posición se encuentra la letra E. Siempre lo hace en la primera posición que lo encuentre. En este caso, por ejemplo, la letra E está en la posición 1. Recuerden que las cadenas comienzan desde 0. Entonces en la posición 0 está la L y en la posición 1 está la E.
Ahora le estoy diciendo, dame la posición donde se encuentra la letra O. Fíjense que yo tengo dos O en el nombre y otra en el apellido. ¿Qué O me va a devolver? ¿Qué posición de O me va a devolver? La primera que encuentre, que es la posición 6. Fíjense, se refiere a esta O. Y por último, le digo que me dé la posición de la letra Z. Si ustedes se fijan, no existe ninguna letra Z. Entonces, Java me va a devolver -1, que hace referencia a que no existe esa letra o no existe una posición dentro de esa cadena respecto a esa letra que yo le paso como parámetros. Y de esta manera hemos visto los métodos de la clase string. Ahora bien, vamos a ver los métodos de la clase integer. Para limpiar la pantalla de salida, con botón derecho, limpiar, ahí limpiamos nuestra pantalla de salida y ahora abrimos la clase para comenzar a ver los ejemplos de integer. Lo que vemos acá es justamente algo similar a lo que vimos en la clase string. Tenemos una clase que tiene métodos que permiten manipular un objeto de tipo integer. Recuerden que era un objeto que envuelve a un tipo de dato primitivo, posee constructores como cualquier clase, ahí podemos ver la documentación, y también podemos ver que tiene dos constructores, uno que recibe un string y tenemos otro que recibe un valor numérico. Quiere decir que de estas dos maneras nosotros podemos crear un valor de la clase integer. También podríamos crear un tercer valor y asignarle directamente el valor 10. De esa manera serían como las formas generales que tenemos para crear un objeto de esta clase. Luego vamos a ver que se pueden realizar operaciones con la clase integer, como se haría con un tipo de dato primitivo int. Después tenemos la posibilidad de comparar si dos valores enteros de este objeto son iguales. Tenemos la posibilidad de obtener el valor primitivo del objeto, es decir, recuperar el valor y almacenarlo en una variable del tipo primitivo. También tenemos la posibilidad de convertir ese objeto y extraer una cadena, digamos, convertirlo a string. Y para finalizar, tenemos la posibilidad de, a partir de la clase integer, poder obtener un valor int primitivo desde una cadena. Así que bueno, vamos a ejecutar el programa y lo vemos rápidamente cómo se van mostrando los valores por pantalla. Habíamos limpiado nuestra pantalla, bajamos y ahora sí ejecutamos nuestro programa. Esperamos que se pare en la línea que le indicamos y acá estamos. Vamos a subir un poquito la pantalla. Y ahora sí, con F8 vamos a ver que hemos creado nuestros valores de tipo integer. Fíjense que hemos realizado una operación aritmética, una suma, nos da 75, la imprimimos por pantalla. Fíjense que ahora comparamos con el método compareTo si dos enteros son similares, son iguales. En este caso nos dice que no, obviamente. Uno tiene el valor 25 y el otro el valor 50. Ahora vamos a obtener con el método intValue el valor primitivo, es decir, el valor entero para almacenarlo en una variable de tipo primitiva, y esa la vamos a imprimir por pantalla. Fíjense cómo lo fuimos haciendo. Ahora sí tenemos la posibilidad de obtener una cadena de caracteres a partir de un objeto de la clase integer. Fíjense que obtuvimos la cadena. ¿Cómo nos damos cuenta que es una cadena? Fíjense que al posicionarnos comienza con comillas y finaliza con comillas. Y para finalizar, quizás uno de los métodos que más vamos a usar cuando estemos programando, que es la posibilidad de, a partir de una cadena, poder obtener el valor primitivo. Para eso vamos a usar de intermediario a la clase integer y su método valueF. De esta manera vemos cómo hemos obtenido un valor entero de una cadena de caracteres. Y así ya sabemos cuáles son los métodos más importantes de esta clase y finalizamos con los ejemplos de este video. Habiendo finalizado los dos ejemplos, tanto de la clase string como de la clase integer, ya tenemos claro que existen clases dentro de los paquetes que incorpora Java dentro de su JDK, donde nosotros podemos hacer uso de los mismos. Particularmente vimos cómo manipular cadenas de caracteres y cómo existen objetos exactamente igual o equivalentes a un tipo de dato primitivo. De esta manera ya empezamos a utilizar las clases de utilidad. A partir de ahora los espero en el siguiente video para que sigamos viendo otras clases de utilidad tan importantes como la que vimos.